Bueno, gracias por la invitación. Escuché algo de lo que dijo Marcelo. Bueno, la invitación que me habían hecho era conversar un poquito de cordobesismo, que es una pasión de multitudes provinciales. Bueno, y vamos a tratar de hacer una lectura, ¿no? Más aburrida, mucho más aburrida, porque yo trabajo en temas así como de Estado y de gobierno, ¿no? No tanto de identidad, de lucha, sino voy a tratar de hacer una lectura de quizás de las causas por las que llegan estos gobiernos, estas cosas que son como los fracasos de los gobiernos, ¿no? O sea, hay una cosa de que permanentemente de que los gobiernos no logran sus resultados, o sea, prometen más de lo que pueden lograr, y eso no es solo de un espacio político, sino que son de varios, ¿no? Inclusive a Milei le va a tocar, cuando le va a tocar rendir cuentas de su... Está logrando algunos objetivos, ¿no? Que es equilibrar la macroeconomía, etcétera, pero después viene lo otro, que es lo que vos dijiste, que yo comparto, que es que la gente en algún momento va a esperar mejorar, ¿sí? Eso, bueno, el texto te acuerdas, Mario, el túnel, está esperando el túnel, bueno, hay un ajuste, después hay una salida, eso está como bastante estudiado en los procesos de ajuste, que en algún momento la gente espera la salida. Entonces, el cálculo político es alcanzar ese despegue con el aguante de la gente, ¿no? Pero va a tener el problema de que la gente quiere estar en el bienestar, y este es el problema de nuestras sociedades, ¿no? Que la dinámica, lo que decía Marcelo, de lo que pide la gente y de las reglas de la economía son distintas. O sea, es como que ajustar la economía se te desajusta la sociedad, das derechos, se te desajusta la economía. Entonces, esa es la tensión que tienen los gobiernos actuales, todos. ¿A dónde están yendo? No me quiero ir a lo nacional, pero me tentaste, ¿no? Porque acaba de ganar una propuesta de izquierda. Es como que el momento que tenemos es... Sí, es que se está yendo a todos lados, ¿no? Se está yendo a la derecha, a la extrema derecha, pero también a la izquierda, la elección de México, de Uruguay, de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, como para quizás más incertidumbre en el momento que estamos político, ¿no? Pues yo lo que voy a hacer es tratar de dar una lectura de la provincia, o sea, de un espacio subnacional, ¿no? O sea, cómo se insertan las provincias, esto que reciben, digamos, estas disputas, como que son más ideológicas, más nacionales, y qué es lo que pasa en las provincias y qué es lo que pasó en Córdoba con este modelo. Y bueno, la hipótesis o la propuesta es señalar que hay un modelo, ¿sí? O sea, que el cordobesismo, uno podría decir, bueno, es un modelo de gobierno, sí, no, y bueno, la idea que nosotros tenemos, yo y la gente con la que trabajamos, es que sí hay un modelo, hay ciertos patrones, cierta praxis, cierta forma de gobernar que puede ser pensada como gobierno. Y esto es como interesante, por lo menos en las reflexiones más politológicas, porque siempre hay una tendencia a pensar que el rumbo ideológico o la forma de gestionar siempre se lo da la nación a las provincias, y las provincias son más receptivas y son más como siguiendo digamos, el viento de las gestiones nacionales. Cuando van más a la izquierda, las provincias se mueven para un lado; cuando van a la derecha, se van para la derecha. O sea, como son más pasivas. Y eso, en algún sentido, es así, digamos. En algunas de las provincias siempre tienden a reproducir o adaptarse a los patrones nacionales. Y Córdoba, en los últimos por lo menos 20 años, sí ha logrado, desde nuestro punto de vista, ser un modelo diferencial de la gran disputa de después de 2000 para acá, ¿no? O sea, si uno puede decir, ha habido una oleada neoliberal, como decía Marcelo, ¿no? Con esos hitos, y después resistencias populares, ¿sí? Digamos, el cordobesismo o el modelo Córdoba de alguna manera hasta ha transitado un camino entre medio, más pragmático, ¿sí? Diferenciándose del neoliberalismo y diferenciándose
también de las salidas como más populares. Por ejemplo, una diferencia con el neoliberalismo central es el rol del Estado, ¿no? O sea, el modelo provincial, en la forma de pensar el Estado está presente y se usa y se sabe que es una herramienta y en ningún momento hay un discurso antiestatal. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué es el gobierno? O sea, yo me voy a parar más ahí, ¿no? En esa idea de qué es del perfil de un gobierno, cuál es el perfil del gobierno cordobesista. Entonces, voy a hacer como una aclaración, digamos. El gobierno es primero un conjunto de actores, ¿no? Son por ahí dimensiones que uno va y viene, pero haciendo una diferencia analítica uno puede decir que el gobierno es un conjunto de actores, el gobierno es un conjunto de instituciones, o sea, determinada construcción institucional. El gobierno es un conjunto de instituciones, un conjunto de funciones, es un paradigma de gestión, ¿no? Tiene un paradigma de gestión y, por último, el gobierno también es una forma de dar identidad colectiva. Entonces, si decimos que hay un modelo, es reconocer que entre todas estas dimensiones de lo que es un gobierno hay cierta coherencia, cierto patrón, cierta lógica, ¿no? Entonces, bueno, empezando por lo primero, algo importante para pensar si hay un gobierno como un modelo, y es preguntarse si los gobiernos tienen una élite estable. Eso es importante para pensar en un gobierno, ¿no? O sea, es decir, todos los gobiernos tienen una élite gobernante que sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento y lugar. O sea, no hay improvisación, o sea, que hay cierto aprendizaje de la gente que gobierna de lo que tiene que hacer. Y eso permite recambios más o menos armónicos, ¿sí? Entonces, si uno se pregunta si el cordobesismo es un conjunto de élites o actores funcionales, uno podría decir que sí. Es decir, hay una clase política, hay una clase de tecnocracias y hay una clase de militancia que funciona más o menos armónicamente, ¿sí? Eso es una primera cuestión para pensar que hay ahí un modelo, o sea, lo que llamaría casta, ¿no? Una cuestión conceptual es que si Milei quiere estabilizar su gobierno o quiere, digamos, construir una alternativa permanente, va a tener que construir su casta, va a tener que construir su élite, y de hecho la está haciendo, ¿sí? Es decir, y élite esto, digamos, en un sentido para nada peyorativo, sino de élite dirigente, o sea, de gente que sabe qué es lo que tiene que hacer en distintos roles y funciones y que entiende hacia dónde va. Entonces, la primera propuesta, y la parte de estudios empíricos, es que hay una clase gobernante en Córdoba más o menos coherente y consistente en estos últimos años, ¿no? Y además, no solamente hay actores dentro del sistema político, sino que hay una ecología de actores, ¿sí? Hay cierta gobernanza, le llamamos nosotros, una palabrita media así rebuscada, pero hay cierta ecología, ciertos actores que son estatales y no estatales, ¿no? Y en esos actores no estatales podemos poner las patronales agropecuarias, podemos poner la Fundación Mediterránea, podemos poner ciertas universidades o ciertas unidades académicas de algunas universidades, podemos poner Cadena 3. Es decir, hay un conjunto de actores públicos y privados que estabiliza el modelo, ¿sí? Es decir, desde mi punto de vista, esto es una cosa así como teórica, se necesita una élite para gobernar, para llevar adelante. Esa élite tiene que ser funcional. García Linera, cuando de un textito clásico, él decía, bueno, cuando ellos ganan el gobierno con Evo, dice, vamos a tener que construir nuestra élite. O sea, que cuando nosotros vengan los otros y más o menos tengan experiencia, lo que nosotros sean cuadros, sería la idea, ¿no? Entonces, que sean cuadros. Entonces, esa es una primera dimensión para pensar si hay un modelo, un gobierno, si hay cuadros. Y hay cuadros ahí. Después, digo, le podemos asignar valor, ¿no? Una segunda cuestión es si Córdoba, como modelo, tiene un modelo de
de Estado. O sea, si hay una separación de funciones, una separación entre Estado y sociedad civil más o menos clara. Y eso está claro, digamos. Eso inclusive Schiaretti lo decía en algunas reuniones, citando a Willy Brandt, digamos. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Eso es una máxima de la socialdemocracia alemana, ¿no? Es un horizonte. O sea, vos tenés que gobernar con todo el mercado cuando sea posible, y allí, cuando hay externalidades, y regula el Estado. Y regula con cierta, o acompañando o interviniendo. Entonces, esa idea de alianza entre el sector público y el sector privado, por lo público-privado, el Córdoba lo ha venido sosteniendo tanto en los momentos más estatistas, con los sectores populares, como en los momentos menos estatistas, como Macri y Milei, digamos, ¿no? Bueno, la idea de esta articulación público-privada es muy importante, y lo que vemos es que hay una suerte de patrón de producción de políticas públicas. Si uno hace como análisis empíricos de los distintos ministerios, tienen una lógica. Y esto lo estamos hablando con gente que trabaja salud, trabaja educación, tienen una lógica de manejar el conflicto. Después podemos discutirla bien. Pero hay cierta expertise, inclusive de manejar los conflictos graves, ¿no? Que es justamente de gobernar los conflictos graves. Una cosa importante que me parece del modelo es, estoy siendo muy descriptivo, después podemos hacer como valoraciones y análisis, ¿no? Pero es la capacidad de incorporar demandas exógenas al modelo. Porque podemos decir, como a grandes rasgos, que el cordobesismo es algo más bien conservador, ¿no? Acordaríamos. Yo no sé si estoy de acuerdo con el neoliberalismo, cuando se hablaba de la reforma del Estado, todos decían que es una reforma neoliberal, pero si uno empieza a ver algunos detalles, dice, bueno, pero acá meten el Estado, o sea, hay como contra neoliberalización, es decir, es más complejo que esa oposición, y eso me parece que lo tenemos que tener claro. Por ejemplo, la incorporación de la agenda de la economía popular, la incorporación de la agenda del feminismo, la incorporación de la agenda de la economía verde, que de alguna manera trata de dar cuenta de quizás el punto más flojo que tiene el modelo, que tiene que ver con la cuestión ambiental, que quizás los movimientos ambientales son los más difíciles, o sea, los más reacios a sumarse al modelo, ¿no? Pero si uno mira, digamos, estos movimientos, los gobiernos han establecido relaciones más o menos no diría armónicas, pero sí de un diálogo, ¿sí? Entonces hay ahí una sofisticación y una expertise de gobierno muy interesante. Hay un modelo de Estado. Córdoba es el Estado más pequeño de Argentina, eso es verdad. Si uno compara el empleo público de las provincias, Córdoba tiene el 9% de la PEA, integra la administración pública, por lo menos de la gente que le hacen descuento, que son los que tenés estadísticas. Después tenés becarios, hay un ejército de precariedad que no la podemos cuantificar, pero si uno dice, bueno, ¿qué es lo que vemos? Es un estado pequeño junto con el de Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sin embargo, y esto lo hemos hablado con mucha gente, inclusive que ha estado en gobiernos del kirchnerismo, nos reconocen y dicen, Córdoba es una provincia con capacidad de implementar políticas públicas. Fíjense, es una cosa rara. Digo, porque, ¿por qué es raro? Porque muchos estados subnacionales no tienen esta capacidad. Por ejemplo, de extraer recursos, de cobrar impuestos, ¿no? Es una cosa elemental de un estado, es la capacidad de cobrar impuestos, y esa expertise con impuestos la tienen ahí claramente,
sea, no tienen necesariamente que ir a golpear las puertas de la nación. Bueno, hay un paradigma de la modernización y la incorporación de tecnología, ¿no? Como patrón, digamos, de gestión pública. Hay digamos, una práctica muy extendida o digamos, aceptada de la descentralización. Eso es un patrón también de la... Vamos a cerrar. Es un patrón de del cordobesismo y de Córdoba. Y finalmente, para terminar y cerrar, hay una identidad colectiva que cierra esto, digamos. O sea, Marcelo hablaba de la identidad libertaria y bueno, esa fuerza. Bueno, se ha podido construir una identidad que tiene que ver con Córdoba, con el cordobesismo, digamos, ¿no? Que es interesante porque es formar una identidad fuerte, o sea, que es capaz de articular, pero que también es pospolítica. Es decir, es una identidad que interpela a los ciudadanos, mueve, forma colectivo, pero también tiene la capacidad de hacer una lectura muy inteligente que hizo el cordobesismo, que es la despolitización de la sociedad. Es decir, cómo construir un orden político en una tendencia de fuerte crisis de la política clásica, ideológica, etcétera, ¿no? Que empieza con la crisis de 2001. Entonces, una cosa interesante del cordobesismo como idea localista es esa reconstrucción de una identidad fuerte a través de la identidad cordobesa, provincial, localista, que reemplaza o que amalgama una identidad política en declive que tienen que ver con la pospolítica. Bueno, y sobre todo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la efectividad más grande de un gobierno? Es garantizar el orden en una sociedad desigual. Y eso es una cosa que la tenemos que estudiar, porque, digamos, todas las estadísticas sociales o económicas en Córdoba están por debajo de la media nacional. Y sin embargo, contra todo razonamiento más o menos lógica, no produce crisis política. Entonces hay una